Si quieres aprender a programar o conocer un nuevo lenguaje de programación que te brinde un trabajo o quieres llegar a aprender una nueva área en este año 2023, en este video te mencionaré una lista de lenguajes de programación que puedes considerar aprender este año y que te pueden permitir obtener un trabajo o crear proyectos reales. La lista que he elaborado está basada principalmente en experiencias personales, es decir, los lenguajes que he visto que más fácilmente desarrolladores y programadores pueden obtener un trabajo, ya sea si están en Latinoamérica, España o si buscan obtener una posición en trabajos remotos. A su vez, también he tomado de referencia dos rankings de lenguajes de programación populares de este año 2022. Uno es el ranking de Redmond y otro es la encuesta de Stack Overflow que se hace cada año. En ambos podrán ver lenguajes muy populares y creo que muchos de ustedes estarían de acuerdo con algunas de estas listas. Si tienes prisa, esos son los lenguajes de programación que voy a mencionar. Empecemos por PHP. PHP es un lenguaje interpretado que, aunque algunos no lo crean, sigue siendo un lenguaje bastante utilizado en el desarrollo de aplicaciones web. Y aunque podría recomendar el uso de lenguajes con mejor rendimiento, herramientas y sintaxis mucho más moderna, lo cierto es que PHP sigue dando mucho trabajo a desarrolladores, así que si quieres obtener un puesto laboral este año entrante, PHP puede ser un lenguaje bastante fácil de aprender y que fácilmente podrías encontrar ofertas laborales, ya que hay muchos proyectos de empresas, entre grandes y pequeñas, que necesitan desarrolladores que conozcan frameworks como por ejemplo Laravel para poder crear nuevos proyectos, o también algunos sitios que hacen uso de CMS creados en PHP, como podría ser WordPress, y que necesitan desarrollar una nueva característica o actualizar o extender código. Y aunque este lenguaje en teoría es de propósito general, su uso más común es la creación de aplicaciones web backend, así que si lo aprendes, básicamente el puesto al que llegarías sería ser un desarrollador web backend. Y algo muy importante a considerar también, y no solo con PHP sino con el resto de lenguajes de programación que te voy a mencionar, es que cuando vayas a ver o comprar un curso, tutorial o cualquier recurso, revisa el año en el que se está creando ese contenido, porque un problema bastante común que he visto en PHP, por ejemplo, es que muchos siguen viendo contenido de hace 5 o más años incluso, y que puede darte una mala idea o una mala experiencia del lenguaje al enseñarte herramientas viejas o entornos antiguos, así que siempre revisa el año de publicación del contenido que estudies. Go. Go es un lenguaje compilado de tipado estático, relativamente moderno, fue creado por Google y toma inspiración de lenguajes como C++, Java y Python, solo que con un enfoque mucho más práctico, que es crear aplicaciones de redes distribuidas, es decir, aplicaciones para entornos cloud principalmente. El lenguaje también es muy fácil de aprender, tiene una sintaxis muy simple y herramientas de desarrollo que le hacen mucho más fácil la vida al desarrollador o también a equipos de desarrollo. Con Go típicamente se crean aplicaciones backend como REST APIs, GraphQL APIs o se usa mucho para crear herramientas de consola que funcionen con protocolos de red. Además que es un lenguaje muy común para crear proyectos backend a gran escala, encima de arquitectura de microservicios por ejemplo. Es decir, proyectos bastante grandes divididos en múltiples grupos con decenas de desarrolladores. Muchas empresas usan Go al día de hoy, ya sea startups o empresas filiales de IBM, Google, Twilio y así que no te será muy difícil encontrar trabajos en Go. Además que puede ser bastante común obtener un trabajo en remoto, ya sea desde Estados Unidos o Europa, si sabes inglés adicionalmente. Kotlin. Kotlin es un lenguaje open source de tipado estático, que básicamente es una versión más moderna que Java. Es decir, que con Kotlin puedes crear las mismas aplicaciones que Java, solo que escribiendo menos líneas de código y pudiendo ser compatible al 100% con código de Java, e incluso pudiendo ser utilizado para crear aplicaciones frontend, siendo una alternativa directa a JavaScript en ciertos casos. Si quieres un lenguaje que es utilizado a nivel empresarial para poder obtener un trabajo y que sea moderno en sintaxis junto con sus herramientas de desarrollo, Kotlin es una muy buena opción. Usándolo puedes crear aplicaciones web backend, aplicaciones frontend, aplicaciones móviles, ya sea para Android o iOS, e incluso puedes desarrollar aplicaciones desktop. Además, también es un lenguaje que muchas empresas usan actualmente gracias a su compatibilidad con Java. Swift. El desarrollo de aplicaciones móviles es un área que muchos desarrolladores ven rentable al permitirles crear un modelo de negocio basado en suscripciones, y en las aplicaciones para entornos Apple es muy común ver esto, por lo que puede llegar a ser una muy buena opción convertirse en desarrollador de aplicaciones exclusivamente para Apple usando el lenguaje de programación Swift. Este es el lenguaje oficial de esta empresa, un lenguaje moderno y sencillo, que al final tiene un muy buen rendimiento y siendo muy fácil de empezar a aprenderlo, al ser pensado justamente como una forma de permitirles a personas aprender a desarrollar aplicaciones usándolo como primer lenguaje de programación. Y aunque también es un lenguaje de propósito general y multiplataforma, su uso más común es ser utilizado para desarrollar aplicaciones cliente para distintos entornos Apple. C++.
C++ es un lenguaje de programación de propósito general que muchos ingenieros de software llegan a aprender en algún punto, cuando se trata de crear compiladores, intérpretes o transpiladores, y es que este es uno de los lenguajes más usados en aplicaciones donde el rendimiento sea crítico, y se busca utilizar un paradigma orientado a objetos principalmente. Con C++ se pueden llegar a crear motores de videojuegos, bibliotecas de gráficos en 3D, aplicaciones de escritorio como editores de código o navegadores, o puede ser utilizado en aplicaciones de hardware junto con C. Y para obtener un trabajo usando C++ es un poco más difícil que en otros lenguajes, al requerir un nivel técnico más alto que lo que puede llegar a solicitar otros lenguajes de programación, ya que no estarás desarrollando aplicaciones de alto nivel principalmente, sino aplicaciones de nivel de sistemas por lo general. Aprenderlo puede ser de las mejores opciones al darte fundamentos de programación muy sólidos que luego te podrían servir para aprender prácticamente cualquier lenguaje de programación. C#. Si vas a estudiar una carrera relacionada a ingeniería de software en la universidad, es muy probable que te encuentres con lenguajes como Java o C#, y es que como muchas empresas utilizan Windows como sistema operativo a nivel de usuario, Microsoft permite crear aplicaciones para sus sistemas utilizando C# principalmente. Este lenguaje es técnicamente un lenguaje multiplataforma y open source, sin embargo su uso en la práctica es más común de ver en aplicaciones relacionadas a Windows, ya sea para crear aplicaciones de escritorio o también lo podemos ver en el desarrollo de videojuegos utilizando Unity, además de también poder ser utilizado en la creación de aplicaciones web a nivel empresarial o de gobiernos. De hecho es muy común ver que bancos, hospitales y organizaciones gubernamentales hacen uso de C# debido a Windows principalmente y al ser también el público objetivo de Microsoft. Y de nuevo, aprender C# está mucho más ligado a carreras relacionadas con programación típicamente, como ingeniería de sistemas, ingeniería informática y así. Además, relacionado a esto, es que también algo muy típico que verás es que por lo general se solicite un título para poder trabajar en este tipo de organizaciones. Java. Java en la práctica es la competencia de C#, solo que por parte de Oracle. En la práctica tiene conceptos equivalentes y es utilizado en los mismos entornos de C#, así que si sabes C# también puedes llegar a aprender Java fácilmente y viceversa. Este es de los lenguajes que en mi opinión es de los más comunes para poder obtener un trabajo a nivel de empresa. Es muy utilizado en empresas muy grandes para poder desarrollar aplicaciones web backend principalmente, aunque también puedes llegar a ver aplicaciones de ciencia de datos, videojuegos, aplicaciones de escritorio multiplataforma, aplicaciones móviles y aplicaciones de IoT incluso, similar a lo que ofrece C++, solo que Java tiene una sintaxis mucho más simple en comparación que al final se paga un poco con el rendimiento de la aplicación. Y aunque Kotlin sea una opción más moderna actualmente que Java, aún hay y habrá mucho trabajo para Java en los años que vienen, así que aprenderlo es de las mejores opciones que puedes hacer si quieres trabajar en entornos empresariales o estudias una carrera de nuevo relacionada a ingeniería de software. SQL. SQL, a diferencia de los lenguajes anteriores, está muy enfocado en ser utilizado para administrar bases de datos relacionales, y aunque parezca un tema ajeno a los lenguajes de programación, SQL es de las habilidades más comunes que muchos desarrolladores especialistas en seguridad, analistas de datos y científicos de datos deberían conocer. Este es un lenguaje que, independientemente de lo que desarrolles, te lo encontrarás eventualmente. Si eres desarrollador, deberías aprenderlo en conjunto con tu lenguaje de programación, o si estás estudiando ciencia de datos, eventualmente lo necesitarás para poder extraer y analizar grandes cantidades de datos. Además que aprenderlo es bastante sencillo, aunque debes saber que este lenguaje tiene sus variaciones dependiendo del sistema gestor de base de datos que decidas aprender. Dart. A diferencia de los lenguajes anteriores, Dart no fue un lenguaje muy popular hasta la aparición de un framework para crear aplicaciones móviles llamado Flutter, y es que Flutter es tan buen framework que hizo que este lenguaje llamara la atención. Dart es algo similar a lo que ofrece TypeScript en el mundo de la web, solo que este posee su propio compilador y puede llegar a crear aplicaciones nativas para distintos entornos, ya sea web, móvil, desktop e incluso sistemas embebidos. Sin embargo, en la realidad su uso más común es crear aplicaciones móviles para Android y iOS, utilizando la misma base de código. Así que si te interesa el desarrollo móvil, aprender Dart puede ser de las mejores decisiones. Su uso actualmente está aumentando y puedes llegar a encontrar trabajo en varias empresas que lo usan o desarrollar tus propias aplicaciones móviles y publicarlas por ti mismo e iniciar tu propio proyecto. Python. Si habláramos de ciencia de datos, Python es probablemente junto con R de los lenguajes más importantes en esta área. Así que si decides convertirte en un especialista en análisis de datos, este lenguaje es prácticamente necesario. Python es un lenguaje interpretado multiplataforma que se caracteriza por su sintaxis sencilla y su enorme cantidad de bibliotecas o paquetes que se pueden utilizar para análisis de datos, representación de gráficos, análisis estadísticos, machine learning, ciberseguridad
scripts de automatización, desarrollo de interfaces gráficas de escritorio, aplicaciones web backend e incluso videojuegos. Aprender Python puede darte una entrada bastante rápida al mundo del desarrollo de aplicaciones, y aunque muchos lo usan como primer lenguaje de programación, para luego pasar a otros, por otro lado también hay otros desarrolladores que se especializan tanto en este lenguaje, que pueden moverse mucho entre todas estas áreas que te he mencionado. Así que si aprendes muy bien este lenguaje y te especializas en una de estas áreas, es bastante probable que puedas llegar a obtener un trabajo rápidamente. JavaScript y TypeScript. He colocado JavaScript y TypeScript en una misma categoría porque a pesar que técnicamente son dos lenguajes de programación distintos, en la práctica TypeScript depende fuertemente de cómo evolucione JavaScript. Aprender JavaScript es básicamente enfocarse en ser desarrollador de aplicaciones web. Este lenguaje puede ser utilizado desde crear aplicaciones para el navegador con interfaces muy producidas hasta crear aplicaciones web backend junto con Node.js. También puedes llegar a crear aplicaciones de escritorio multiplataforma, siendo su ejemplo más notorio Visual Studio Code, o también podrías llegar a crear aplicaciones de consola al mismo estilo de Python o videojuegos para el navegador. De hecho, similar a Python, aprender JavaScript es una forma de aprender un lenguaje que es muy versátil y que puedes encontrarlo en muchas áreas del desarrollo de aplicaciones. De todos los lenguajes, en mi opinión, este es el más fácil de poder obtener un trabajo, llegando a ver personas que no tienen estudios técnicos dedicados a informática o programación y que estudiando JavaScript o TypeScript han podido obtener un trabajo en cuestión de meses. Con JavaScript, el puesto más común sería obtener un puesto como desarrollador web frontend o backend principalmente. Y aunque podrías utilizarlo para otro tipo de entornos también, en realidad su uso está muy fuertemente ligado a los entornos web. Finalmente, también hay otros lenguajes que he colocado por aparte, porque sus áreas son muy específicas o simplemente no es tan fácil encontrar trabajos utilizándolos. Y no es que no haya, sino es que en comparación a los anteriores, estos sí necesitan de cierto nivel técnico en su mayoría. El primero sería Rust. Este es un lenguaje de programación de propósito general que cada año se está volviendo muy popular. Se usa para crear aplicaciones de nivel de sistemas que requieren un rendimiento alto, poco consumo de recursos y a su vez permite administrar de manera segura la memoria. Puede ser utilizado para crear compiladores, intérpretes, transpiladores, herramientas de consola, game engines y así. Por ejemplo, proyectos como el kernel de Linux y APIs de Android lo están utilizando actualmente. Además que muchos compiladores o transpiladores en realidad de JavaScript están desarrollados en este lenguaje. Otro lenguaje también podría ser Bash y Shell. Estos son lenguajes que están relacionados fuertemente al sistema operativo, ya sea Windows o sistemas basados en Unix. Estos son lenguajes de scripting que pueden ser utilizados para crear programas con líneas de código muy simples que permiten ejecutar comandos de manera automática. Y a menos que te dediques a administrar servidores o te interese el área de DevOps o administración de sistemas, aprender Bash y Shell no es igual de requerido que aprender los lenguajes que ya te había mencionado antes. Otro lenguaje también es C. Este lenguaje lo he dejado afuera simplemente al no ser muy común en el desarrollo de aplicaciones a nivel de usuario, porque a nivel de hardware C sigue siendo de los más utilizados. Es decir, si decides estudiar un área relacionada a ingeniería electrónica o mecatrónica, aprender C es obligatorio para poder crear programas que se ejecutan en chips como microcontroladores, procesadores o crear herramientas de sistemas similares a lo que ofrece Rust, solo que con mucho menos consumo de recursos y siendo más rápidos incluso. Y finalmente también otro lenguaje sería Lua. Este lenguaje es muy utilizado para poder ser integrado en otras aplicaciones. Por ejemplo, videojuegos como World of Warcraft, Roblox o editores como NeoBeam o Micro lo usan como una forma para poder crear plugins o extender estos programas utilizando código de Lua. Y por cierto, muy aparte de aprender un lenguaje de programación, gran parte de poder obtener un trabajo es también crear un portafolio, un perfil de GitHub, un perfil de LinkedIn, un perfil de LinkedIn y saber buscar ofertas de trabajo. Algo tan simple como buscar términos, por ejemplo, como Golang, Jobs, puede darte una idea de salarios, requisitos y empresas que requieran determinado lenguaje. Esto también te puede ayudar a decidir por un lenguaje u otro al momento que vayas a estudiar. Finalmente, si bien puedes empezar con cualquiera de estos lenguajes de programación y eventualmente obtener algún trabajo, lo ideal es que no te aferres a un solo lenguaje. Parte importante del trabajo de un desarrollador es aprender continuamente. Así que mantente activo viendo qué otros lenguajes te pueden ser beneficiosos aprender para quizás adquirir nuevas habilidades o conseguir eventualmente un aumento de salario al cambiar de puesto, o permitirte crear algún proyecto que te sea beneficioso o que quieras llevar a cabo. Al final, cada lenguaje de programación tiene ventajas y desventajas, y depende del desarrollador saber cuáles son para poder elegir la herramienta más adecuada para crear el mejor trabajo que se pueda.